¿Alguna vez has sentido como el suelo desaparece completamente bajo tus pies? Ese momento en el que todo lo que has construido, todo por lo que has trabajado, de repente pende de un hilo, porque alguien decidió que quería destruirte. Bueno, déjame contarte lo que me pasó a mí, y te prometo que al final de esta historia vas a entender por qué un solo pedazo de papel puede ser más poderoso que un ejército entero de abogados. Mi nombre no importa ahora mismo, pero lo que importa es que yo era simplemente una persona común y corriente que dirigía un pequeño negocio de consultoría, viviendo una vida decente, pagando mis cuentas, cuidando de mi familia. No era rico, no era famoso, solo intentaba ganarme la vida honestamente en este mundo complicado en el que vivimos. Pero entonces, un día, recibí una carta que cambiaría absolutamente todo. El sobre era grueso, de aspecto oficial, con el nombre de un bufete de abogados grabado en letras doradas en la parte superior. Mis manos temblaban mientras lo abría, y cuando leí las primeras líneas, sentí que mi estómago se hundía. Me estaban demandando por $3 millones. $3 millones. Deja que eso se asiente por un momento. Yo no tenía $3 millones. No tenía ni siquiera una fracción de esa cantidad. La demanda alegaba que había violado un acuerdo de no competencia, robado secretos comerciales y dañado la reputación de su negocio. La compañía que me demandaba era una corporación que valía cientos de millones de dólares, y habían contratado no solo a un abogado, sino a todo un equipo legal de uno de los bufetes más prestigiosos del país. Estos no eran simplemente abogados, eran asesinos legales que habían construido sus carreras aplastando a gente como yo. Recuerdo que estaba sentado en la mesa de mi cocina esa tarde, la carta extendida delante de mí, y no podía dejar de temblar. Mi esposa llegó del trabajo, vio mi cara, e inmediatamente supo que algo terrible había sucedido. Cuando le mostré la demanda, vi cómo el color se iba de su rostro. Nos quedamos allí sentados en silencio durante lo que pareció una eternidad, ambos tratando de procesar lo que esto significaba para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos, para todo por lo que habíamos trabajado tan duro. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, mi mente recorriendo cada escenario posible, cada conversación que alguna vez había tenido con esta compañía, tratando de entender qué podría haber hecho yo posiblemente para merecer esto. Lo peor ni siquiera era el dinero que estaban exigiendo, eran las acusaciones en sí mismas. Me estaban llamando ladrón, mentiroso, alguien que deliberadamente se había propuesto hacerles daño. Y la cosa es que yo sabía en mi corazón que nada de eso era verdad. Pero ¿cómo pruebas tu inocencia cuando te enfrentas a una máquina legal diseñada para triturarte hasta convertirte en polvo? ¿Cómo luchas cuando ellos tienen recursos ilimitados y tú eres solo una persona tratando de sobrevivir? Quiero que entiendas algo importante aquí. Esto no se trataba solo de dinero o negocios. Se trataba de mi reputación, mi integridad, toda mi identidad como persona. Estas acusaciones, si se mantenían, me seguirían por el resto de mi vida. Nadie me contrataría, nadie confiaría en mí, y me convertiría en una historia de advertencia, un cuento que los padres cuentan a sus hijos sobre lo que sucede cuando cruzas a las personas equivocadas. El peso emocional de todo esto era aplastante. Me encontré incapaz de concentrarme en nada, incapaz de comer adecuadamente, incapaz de estar presente con mi familia. Cada conversación se sentía vacía porque en el fondo de mi mente, esta demanda siempre estaba ahí, como una sombra oscura consumiendo todo. Mis hijos me pedían que jugara con ellos, y yo iba por los movimientos, pero mi mente estaba en otra parte, calculando costos, revisando cronologías, tratando de recordar cada detalle de cada interacción que alguna vez había tenido con esta compañía. ¿Alguna vez has sentido ese tipo de miedo? Ese terror paralizante que viene de saber que gente poderosa está trabajando activamente para destruir todo lo que has construido. Es un tipo especial de pesadilla, porque estás despierto para vivirla, pasando por ella minuto a minuto, incapaz de despertar o escapar. Y la peor parte es que todos a tu alrededor esperan que sigas funcionando normalmente, que sigas yendo al trabajo, que sigas sonriendo, que sigas fingiendo que todo está bien cuando tu mundo entero se está derrumbando.
Pasé los primeros días después de recibir esa demanda en un aturdimiento completo, pasando por mis rutinas diarias como un zombi, apenas presente en mi propia vida. Dios mío, ¿sabes qué? En serio te digo que esos primeros días fueron los más oscuros de toda mi existencia. La demanda había sido presentada 3 semanas antes de que realmente me llegara, lo que significaba que tenía menos tiempo del que pensaba para responder. Los plazos legales eran agresivos, claramente diseñados para ponerme a la defensiva desde el principio. Llamé a cada abogado que pude encontrar en el directorio telefónico, expliqué mi situación y esperé que alguien, cualquiera, me dijera que podían ayudarme. Pero aquí está lo que nadie te cuenta sobre el sistema legal. Cuando te enfrentas a una corporación masiva con bolsillos profundos, la mayoría de los abogados no quieren tocar tu caso. Es demasiado arriesgado, consume demasiado tiempo, y francamente, no es lo suficientemente rentable para ellos. Debo haber contactado a 20 bufetes de abogados diferentes en esos primeros días, y las respuestas fueron todas variaciones del mismo tema. O no podían tomar el caso debido a conflictos de intereses, o me cotizaban honorarios iniciales que eran astronómicos, a veces 50 o 60 mil dólares solo para empezar. ¿De dónde se suponía que iba a sacar ese tipo de dinero? Ya estaba viviendo de quincena en quincena, y ahora me pedían que consiguiera más dinero del que ganaba en un año entero solo para defenderme contra acusaciones que sabía que eran falsas. La frustración era abrumadora. Me sentía atrapado en un sistema que parecía diseñado para favorecer a quien tuviera más dinero, sin importar quién estuviera realmente diciendo la verdad. Un abogado con el que hablé fue brutalmente honesto conmigo. Dijo, y nunca olvidaré estas palabras, que en casos como el mío, la corporación generalmente gana no porque tenga razón, sino porque puede permitirse seguir luchando hasta que el otro lado se quede sin dinero y se rinda. Me dijo que incluso si yo era completamente inocente, incluso si no había hecho nada malo, el costo de probar esa inocencia podría llevarme a la bancarrota de todos modos. Me aconsejó que considerara llegar a un acuerdo, negociar algún tipo de arreglo donde admitiría alguna falta menor a cambio de un plan de pago reducido, pero no podía hacerlo. No podía admitir algo que no hice. No podía dejar que mis hijos crecieran pensando que su padre era un ladrón y un mentiroso. No podía vivir conmigo mismo sabiendo que me había rendido ante la injusticia simplemente porque no podía permitirme luchar contra ella. Así que tomé una decisión que probablemente no fue muy inteligente desde un punto de vista puramente práctico, pero fue la única decisión con la que podía vivir. Decidí representarme a mí mismo. Sí, escuchaste bien. Decidí enfrentarme a un equipo de abogados corporativos de alto poder con décadas de experiencia. Y lo iba a hacer solo. Todos pensaron que estaba loco. Mi esposa me apoyaba, pero estaba aterrorizada. Mis amigos me dijeron que estaba cometiendo un suicidio profesional. Incluso el único abogado que había sido algo comprensivo, me dijo que representarme a mí mismo era básicamente garantizar que perdería. Pero, ¿qué opción tenía? No podía permitirme una representación legal adecuada, y no iba a admitir crímenes que no cometí. Así que hice lo que haría cualquier persona desesperada. Fui a la biblioteca pública, saqué todos los libros que pude encontrar sobre litigios civiles y comencé a enseñarme a mí mismo cómo funciona realmente el sistema legal. Pasé horas y horas leyendo jurisprudencia, estudiando reglas procesales, aprendiendo terminología legal que bien podría haber sido un idioma extranjero. La mesa de mi comedor se convirtió en mi oficina legal, cubierta de pilas de papeles, pasajes subrayados, notas adhesivas con recordatorios y plazos. Apenas dormía durante esas semanas, sobreviviendo a base de café y determinación, impulsado por el conocimiento de que si fallaba, lo perdería todo. Mi esposa me traía comida y yo la comía sin saborearla. Mis ojos todavía escaneando documentos legales, mi cerebro tratando de absorber información a un ritmo que parecía imposible. Hubo momentos en los que quise rendirme, momentos en los que el peso de todo se sentía demasiado pesado para cargar. Recuerdo una noche, alrededor de las 2 de la mañana, estaba leyendo la queja de la parte contraria probablemente por 100ª vez, y simplemente me derrumbé. Me senté allí en la mesa de mi cocina y lloré, realmente lloré, por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. Lloré por la injusticia de todo,
por la inequidad de un sistema que parecía diseñado para aplastar a la gente común, por el miedo de que realmente podría perder y destruir el futuro de mi familia en el proceso. Pero después de llorar, algo cambió dentro de mí. El miedo todavía estaba allí, pero junto a él creció algo más: rabia. No el tipo destructivo de rabia que te hace hacer cosas estúpidas, sino el tipo enfocado que te da fuerza y claridad. Estaba furioso de que estas personas pensaran que podían intimidarme hasta la sumisión. Estaba furioso de que asumieran que simplemente me daría por vencido y aceptaría sus mentiras. Y esa rabia se convirtió en combustible, transformando mi miedo en determinación, mi desesperación en estrategia. Imagínate, de verdad, estar en esa situación, sintiéndote completamente solo contra el mundo entero. Comencé a trabajar en mi respuesta a la demanda. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque me di cuenta de algo crucial sobre mi situación. La compañía que me demandaba había hecho su queja increíblemente detallada, enumerando docenas de acusaciones específicas, fechas, reuniones, comunicaciones, todo diseñado para hacer que su caso pareciera hermético y abrumador. Pero aquí está lo que no se dieron cuenta. Cada afirmación específica que hacían era algo que yo podía potencialmente refutar, y cada detalle que incluían era algo que tendrían que probar en el tribunal. Su exceso de confianza en realidad me había dado un mapa de ruta. Pasé días revisando mis propios registros, correos electrónicos, calendarios, recibos, cualquier cosa, y todo lo que pudiera ser relevante para el caso. Siempre había sido meticuloso con la documentación en mi negocio, no porque esperara ser demandado, sino porque creía en hacer las cosas correctamente y mantener buenos registros. Ahora, ese hábito estaba a punto de salvarme la vida. Creé una hoja de cálculo masiva donde enumeré cada una de las acusaciones que habían hecho, y al lado de cada una, anoté qué evidencia tenía yo que contradecía sus afirmaciones. Era un trabajo minucioso, el tipo de análisis tedioso y detallado que hace que tus ojos se nublen y tu cabeza duela, pero seguí adelante porque sabía que esta era mi única oportunidad. Mientras trabajaba en sus acusaciones una por una, comenzó a surgir un patrón. Muchas de sus afirmaciones se basaban en suposiciones sobre lo que yo debía haber hecho o debía haber sabido, en lugar de evidencia real. Estaban construyendo una narrativa, contando una historia sobre mis acciones e intenciones, pero cuando miraba los hechos reales, su historia no se sostenía. Por ejemplo, alegaban que había robado listas de clientes y las había usado para competir contra ellos. Pero yo nunca había trabajado directamente con clientes en mi papel en su compañía. Había estado en un departamento completamente diferente enfocado en la mejora de procesos internos. Tenía correos electrónicos y organigramas que probaban esto. Alegaban que había violado un acuerdo de no competencia al iniciar mi propio negocio de consultoría dentro de los 6 meses posteriores a dejar su compañía. Pero cuando saqué mi contrato de empleo real y lo leí cuidadosamente, descubrí que la cláusula de no competencia solo se aplicaba a competidores directos en el mismo sector de la industria, y mi nuevo negocio estaba en un sector completamente diferente, sirviendo a tipos de clientes completamente diferentes. Habían torcido el lenguaje del acuerdo para hacer que sonara como si lo hubiera violado, pero una lectura cuidadosa mostraba que no lo había hecho. Cuanto más profundizaba en sus acusaciones, más me daba cuenta de que todo su caso estaba construido sobre una base de tergiversaciones y medias verdades. Estaban contando con que yo estuviera demasiado intimidado o demasiado pobre para contraatacar, contando con que viera a sus abogados caros y documentos legales impresionantes y simplemente me rindiera. Pero no iba a rendirme. Presenté mi respuesta a su queja, y déjame decirte, se sintió increíble finalmente contraatacar. Expuse mi defensa punto por punto, adjunté exhibiciones documentando todo lo que afirmaba, y me aseguré de que cada palabra estuviera respaldada por evidencia. No era un abogado elegante con lenguaje florido, pero era minucioso, era preciso y era honesto. Mi respuesta probablemente era más larga de lo necesario porque quería estar absolutamente seguro de que abordaba cada cosa de la que me habían acusado. Cuando la presenté en el tribunal y la notifiqué a sus abogados, sentí una pequeña oleada de esperanza por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Tal vez,
solo tal vez, podría realmente ganar esto. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera batalla todavía estaba por delante, y su equipo legal no iba a tomar bien el hecho de que en realidad estaba luchando. Tenía razón sobre eso. Dentro de una semana de presentar mi respuesta, recibí una moción de sus abogados. Estaban pidiendo al tribunal que les otorgara un juicio sumario, lo que básicamente significaba que estaban argumentando que mi defensa era tan débil que el juez debería simplemente fallar a su favor de inmediato sin siquiera ir a juicio. La arrogancia de esto era impresionante. Habían mirado mi respuesta, visto que me estaba representando a mí mismo, y decidido que no valía la pena tomarme en serio. La moción fue presentada con múltiples documentos de apoyo, declaraciones de sus ejecutivos, opiniones de expertos, todo el paquete completo. Estaba diseñada para ser abrumadora, para hacerme sentir que la resistencia era inútil. Y por un momento, funcionó. Leyendo su moción, viendo la cantidad pura de recursos que estaban arrojando a este caso, sentí ese viejo miedo regresando. ¿Cómo podría posiblemente competir con esto? Pero entonces, recordé algo que había leído en uno de esos libros de derecho de la biblioteca. Un caso se gana con hechos y leyes, no con el grosor de la presentación. No importaba cuántas páginas contenía su moción, o cuántos expertos caros habían contratado si sus argumentos no estaban realmente respaldados por la evidencia. Así que volví al trabajo, leyendo cada página de su moción, analizando cada argumento, buscando debilidades, y las encontré. Su moción se basaba en gran medida en una interpretación particular de mi contrato de empleo, pero lo habían citado selectivamente, dejando fuera frases clave que en realidad apoyaban mi posición. Habían incluido declaraciones de ejecutivos que afirmaban que yo había dicho ciertas cosas en reuniones, pero las fechas que referenciaban no coincidían con mis registros de calendario. Habían contratado a un testigo experto que afirmaba que mi negocio competía directamente con el de ellos, pero el experto claramente no entendía la naturaleza real de mi trabajo o el de ellos. Su caso se veía impresionante en la superficie, pero por debajo estaba lleno de agujeros. Te juro que cuando descubrí todas estas inconsistencias, sentí como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Trabajé día y noche preparando mi oposición a su moción de juicio sumario, y aquí es donde aprendí algo valioso sobre el sistema legal. Los jueces, al menos los buenos, pueden ver a través del humo y los espejos. No están impresionados por el lenguaje elegante o los equipos legales caros. Lo que quieren es claridad, honestidad y evidencia que respalde tus afirmaciones. Así que eso fue lo que les di. Mi escrito de oposición fue directo, organizado y meticulosamente documentado. Señalé cada cita errónea, cada error factual, cada inconsistencia lógica en sus argumentos. Adjunté exhibiciones que probaban que su cronología no coincidía con la realidad. Incluí mi contrato de empleo real, con las secciones relevantes resaltadas, mostrando que su interpretación estaba equivocada. Y luego agregué algo que creo que hizo una diferencia real. Incluí una declaración jurada, donde expliqué con mis propias palabras exactamente qué había pasado, cuál había sido mi papel en su compañía, por qué me había ido y cómo había comenzado mi nuevo negocio. No traté de sonar como un abogado. Simplemente dije la verdad de manera simple y directa, como le explicarías algo a un amigo. Describí cómo había estado insatisfecho en mi papel en su compañía, cómo me había sentido infravalorado y pasado por alto, cómo había decidido seguir mi propio camino. Expliqué que había tenido cuidado de evitar cualquier conflicto de intereses, que había consultado con colegas antes de comenzar mi negocio para asegurarme de que no estaba violando ningún acuerdo. Proporcioné nombres, fechas y detalles que podían ser verificados. Cuando terminé de escribir esa declaración, la leí de nuevo y sentí una sensación de paz. Pasara lo que pasara, al menos había dicho mi verdad. Al menos ahora había un registro, bajo juramento, de lo que realmente había ocurrido. Presenté mi escrito de oposición y esperé. La audiencia sobre su moción de juicio sumario estaba programada para 3 semanas después, y esas 3 semanas se sintieron como las más largas de toda mi vida. Traté de mantenerme ocupado, traté de concentrarme en mi trabajo y mi familia, pero la ansiedad siempre estaba ahí,
acechando en el fondo. Representé la audiencia en mi mente 1000 veces, imaginando qué podría preguntar el juez, cómo respondería, qué argumentos harían sus abogados. Practiqué mi argumento oral frente al espejo, paseando de un lado a otro en mi sala de estar tarde en la noche, tratando de sonar confiado aunque me sentía aterrorizado. Mi esposa fue increíble durante este tiempo. Ella mantuvo todo unido, cuidó de los niños, manejó el hogar, todo mientras yo estaba consumido por esta batalla legal. Nunca me hizo sentir culpable por el tiempo y la energía que estaba dedicando al caso, aunque sé que fue difícil para ella. Me decía que creía en mí, que sabía que estaba haciendo lo correcto y esas palabras significaron más para mí de lo que ella jamás sabrá. La noche anterior a la audiencia, no pude dormir en absoluto. Me quedé en la cama repasando mis argumentos, cuestionando cada decisión que había tomado, preguntándome si debería haber intentado más arduamente encontrar un abogado o negociar un acuerdo. Pero ya era demasiado tarde para eso. Me había comprometido con este camino, y tenía que seguirlo hasta el final. Cuando finalmente llegó la mañana, me puse mi mejor traje, el que normalmente reservaba para bodas y funerales, y me miré en el espejo. La cara que me miraba de vuelta se veía más vieja de lo que recordaba, más cansada pero también más determinada. Besé a mi esposa para despedirme. Les dije a mis hijos que los amaba y conduje al tribunal. El edificio era intimidante, todo mármol y techos altos, diseñado para hacerte sentir pequeño e insignificante. Encontré la sala del tribunal donde se llevaría a cabo la audiencia y me senté en la galería, esperando que llamaran mi caso. El abogado contrario llegó unos 10 minutos después, un equipo de 3 abogados, todos usando trajes caros y llevando maletines de cuero que probablemente costaban más que mi coche. Ni siquiera me miraron. Para ellos, yo era solo otro litigante pro se, alguien jugando a ser abogado que sería fácil de derrotar. Su arrogancia debería haberme intimidado, pero en cambio, me enfureció. Pensaban que esto iba a ser fácil. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. ¿Alguna vez te has sentido completamente fuera de lugar, como si estuvieras en una situación en la que no tienes ningún asunto que estar? Así es como me sentí sentado en esa sala del tribunal, pero me negué a dejarlo mostrar. Mantuve mi espalda recta, mi expresión calmada, y revisé mis notas una última vez. Cuando finalmente llamaron nuestro caso, me levanté y caminé hacia la mesa del abogado. El abogado principal del otro lado me dio una sonrisa condescendiente, el tipo de sonrisa que dice que ya ha ganado y que solo está pasando por los movimientos. El juez entró, todos nos pusimos de pie, y la audiencia comenzó. El abogado contrario fue primero, y tengo que admitir, era bueno. Claramente había hecho esto 1000 veces antes. Habló con confianza, hizo referencia a jurisprudencia de memoria, e hizo que sus argumentos sonaran completamente razonables y justificados. Me pintó como alguien que había traicionado la confianza de su empleador, robado información valiosa y violado deliberadamente obligaciones contractuales. Hizo que sonara como si otorgar el juicio sumario fuera la única conclusión lógica, que mi defensa era frívola y no estaba respaldada por evidencia. Cuando terminó, el juez se volvió hacia mí y me preguntó si quería responder. ¿Sabes qué? Este era el momento hacia el que todo había estado construyéndose. Este era el momento por el que todo había estado construyéndose, y me levanté, respiré profundamente, y comencé a hablar. Voy a ser honesto contigo. Mi voz tembló un poco al principio. No estaba acostumbrado a hablar en público, y ciertamente no estaba acostumbrado a argumentar frente a un juez. Pero cuando comencé a exponer mi defensa, algo cambió. Dejé de pensar en lo nervioso que estaba y comencé a concentrarme en los hechos, en la verdad de lo que realmente había sucedido. Guié al juez a través de la línea de tiempo, mostré cómo su versión de los eventos no coincidía con la evidencia documental, señalé las citas selectivas y las tergiversaciones en su moción. No traté de sonar como un abogado porque no lo soy, pero hablé clara y directamente, y podía ver que el juez realmente estaba escuchando. Ella comenzó a hacer preguntas, buenas preguntas que mostraban que había leído los escritos cuidadosamente y estaba pensando críticamente sobre los problemas. En un momento,
Le pidió al abogado contrario que explicara una discrepancia particular que yo había señalado, y lo vi tropezar buscando una respuesta. Se recuperó rápidamente, pero por solo un momento, su confianza se había agrietado, y yo sabía que el juez también lo había notado. La audiencia duró casi 2 horas, mucho más de lo que nadie había esperado, y al final de ella, estaba exhausto, pero esperanzado. El juez dijo que tomaría el asunto bajo consideración y emitiría un fallo escrito dentro de 30 días. Mientras salía de la sala del tribunal, el abogado principal del otro lado se me acercó. Esperaba que estuviera enojado o desdeñoso, pero en cambio, me miró con algo que podría haber sido respeto y dijo que había hecho un buen trabajo presentando mi caso. Era algo pequeño, probablemente solo cortesía profesional, pero se sintió como una validación. Había ido de igual a igual con uno de los mejores abogados del estado, y no me había avergonzado a mí mismo. Realmente lo había hecho trabajar para ello. Esos siguientes 30 días fueron excruciantes. Cada día revisaba mi buzón esperando la decisión del juez, y cada día no había nada. Trataba de no obsesionarme con ello, pero era imposible. Esta decisión determinaría todo el curso del caso. Si el juez otorgaba su moción, esencialmente, habría terminado. Tendría que descubrir cómo pagarles $3 millones, lo que probablemente significaría la bancarrota. Pero si el juez negaba su moción, significaría que íbamos a juicio, y tendría la oportunidad de probar mi inocencia. Finalmente, un martes por la tarde, llegó el sobre. Reconocí la dirección de remitente del tribunal inmediatamente, y mis manos temblaron mientras lo abría. Me obligué a leer despacio, cuidadosamente, aunque quería saltar directamente a la conclusión. El juez había negado su moción de juicio sumario. Encontró que había disputas genuinas de hechos materiales que necesitaban ser resueltas en el juicio. Notó que mi evidencia planteaba preguntas serias sobre la exactitud de la versión de los eventos del demandante. Incluso citó ejemplos específicos de mi escrito donde había demostrado inconsistencias factuales en su caso. Leyendo esa decisión, sentí una ola de alivio tan poderosa que mis rodillas casi cedieron. Aún no había ganado, ni mucho menos, pero había sobrevivido la primera batalla importante. El caso iba a ir a juicio, lo que significaba que tendría mi día en el tribunal, una oportunidad de contar mi historia completa y obligarlos a probar sus acusaciones. Llamé a mi esposa inmediatamente y le di la noticia, y la escuché comenzar a llorar al otro lado de la línea. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de gratitud de que tal vez, solo tal vez, la justicia era posible. Esa noche, celebramos con una cena modesta en casa. Nada elegante porque todavía no podíamos permitirnos nada elegante, pero se sintió como la celebración más importante de mi vida. Mis hijos preguntaron por qué estábamos tan felices, y les dije que a veces hacer lo correcto es difícil, y a veces se siente como si estuvieras luchando contra probabilidades imposibles, pero tienes que seguir adelante de todos modos porque la verdad importa. No creo que entendieran completamente, pero estaban felices porque nosotros estábamos felices, y eso fue suficiente. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Un juicio significaba meses más de preparación, más noches sin dormir, más estrés e incertidumbre. Significaba que tendría que pararme frente a un jurado y convencerlos de que estaba diciendo la verdad, mientras el otro lado lanzaba todo lo que tenían contra mí. Significaba deposiciones, interrogatorios, producción de documentos, toda la maquinaria compleja del litigio sobre la que todavía estaba aprendiendo mientras avanzaba. La siguiente fase del caso fue el descubrimiento, y aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes porque el descubrimiento es donde ambas partes pueden exigir documentos e información entre sí. Pasé semanas preparando mis solicitudes de descubrimiento, elaborando cuidadosamente preguntas diseñadas para descubrir la verdad detrás de sus acusaciones. Pedí todos los documentos relacionados con sus afirmaciones de que había robado secretos comerciales, todas las comunicaciones sobre mi empleo y salida de la compañía, toda la evidencia que respaldaba sus cálculos de daños. Y aquí es donde tomé una decisión estratégica que terminaría cambiando todo. Ay no, déjame contarte esto con cuidado porque es crucial para entender cómo se desarrolló todo.
Había notado algo en mi investigación sobre su compañía. Eran una gran corporación con múltiples divisiones, y habían estado involucrados en varias otras demandas a lo largo de los años. Así que elaboré una solicitud de documentos muy específica, una que pedía todas las comunicaciones entre su departamento legal y los ejecutivos que habían firmado las declaraciones en su moción de juicio sumario. Quería ver si había alguna inconsistencia entre lo que le estaban diciendo al tribunal y lo que se estaban diciendo internamente. También solicité todos los documentos relacionados con cualquier investigación que hubieran realizado sobre mi supuesta mala conducta. Si me estaban acusando de violaciones graves, seguramente debieron haber investigado primero, ¿verdad? Y si habían investigado, habría un rastro documental. Cuando presenté mis solicitudes de descubrimiento, sus abogados objetaron casi todo. Dijeron que mis solicitudes eran excesivamente amplias, indebidamente gravosas y no razonablemente calculadas para llevar a evidencia admisible todas las objeciones estándar que hacen los abogados. Terminamos teniendo que volver al tribunal para que el juez decidiera sobre las disputas de descubrimiento, y esta vez, el juez estaba claramente molesto con su obstruccionismo. Ordenó que produjeran la mayoría de lo que había solicitado, con solo modificaciones menores. Podía ver que el abogado contrario estaba frustrado. No habían esperado que yo supiera cómo usar el descubrimiento eficazmente, y ahora estaban siendo obligados a entregar documentos que probablemente habrían preferido mantener ocultos. Los documentos comenzaron a llegar en lotes, cientos y luego miles de páginas de correos electrónicos, memorandos, informes y comunicaciones internas. Era abrumador al principio, tratando de organizar y revisar todo, pero desarrollé un sistema. Pasaba varias horas cada noche revisando los documentos, marcando cualquier cosa que pareciera importante o inconsistente con sus afirmaciones. Mi mesa de comedor, que se había convertido en mi oficina legal, ahora estaba cubierta de carpetas codificadas por colores y pilas de documentos organizados por tema y fecha. Y entonces, aproximadamente 3 semanas después de comenzar a revisar su producción de documentos, lo encontré. Era un solo correo electrónico, enterrado en un lote de varios cientos de otros documentos, y a primera vista, no parecía particularmente significativo, pero mientras lo leía más cuidadosamente, me di cuenta de lo que estaba mirando, y mi corazón comenzó a acelerarse. El correo electrónico era del director financiero de la compañía a su asesor general, enviado aproximadamente 2 meses antes de que presentaran la demanda contra mí. En él, el CFO discutía sus preocupaciones sobre la disminución de ingresos en un segmento comercial particular. Mencionó que estaban buscando formas de explicar la disminución a su junta directiva e inversores. Y aquí está la parte clave. Sugirió que potencialmente podrían culpar las pérdidas a ex empleados que habían dejado la empresa para iniciar negocios competidores, incluso si no había evidencia clara de que estos ex empleados fueran realmente responsables de las pérdidas. Específicamente mencionó que deberían considerar acciones legales contra ex empleados como una forma de enviar un mensaje y crear una narrativa creíble para la disminución de ingresos. Mi nombre no fue mencionado en ese correo electrónico, pero el momento y el contexto dejaban claro que yo era uno de los ex empleados que estaban considerando como objetivo. Esto era todo. Esta era la pistola humeante. Este correo electrónico mostraba que su demanda contra mí no trataba realmente sobre proteger secretos comerciales o hacer cumplir acuerdos de no competencia. Trataba sobre crear un chivo expiatorio para sus problemas comerciales. Necesitaban a alguien a quien culpar por su disminución de ingresos, y yo era un objetivo conveniente. Leí ese correo electrónico probablemente 50 veces esa noche, asegurándome de que lo entendía correctamente, asegurándome de que no estaba malinterpretando o viendo algo que realmente no estaba allí. Pero no importaba cuántas veces lo leyera, la conclusión era la misma. Habían decidido demandarme antes de haber investigado siquiera completamente si yo realmente había hecho algo malo. Habían comenzado con la conclusión deseada, y luego trabajado hacia atrás para encontrar o crear evidencia que la respaldara. Inmediatamente comencé a revisar los otros documentos con nuevos ojos, buscando cualquier otra cosa que pudiera corroborar lo que ese correo electrónico sugería.
Y encontré más. Encontré memorandos internos que mostraban que su investigación sobre mi supuesta mala conducta había sido superficial en el mejor de los casos. Encontré correos electrónicos donde ejecutivos admitían que no tenían evidencia sólida, pero decidieron proceder con la demanda de todos modos, porque creían que yo no tendría los recursos para contraatacar. Encontré comunicaciones que mostraban que habían presionado a testigos para firmar declaraciones sin verificar completamente la exactitud de las declaraciones. Todo estaba allí, un patrón de mala conducta y mala fe que socavaba completamente su caso. La corporación para la que alguna vez trabajé, la que ahora intentaba destruirme, había basado toda su demanda en un cálculo cínico de que estaría demasiado asustado o demasiado pobre para defenderme. Habían armado el sistema legal, usándolo no para buscar justicia, sino para desviar la culpa por sus propios fracasos comerciales. Dios mío, cuando vi todo esto junto, sentí una mezcla de rabia y vindicación que nunca había experimentado antes en mi vida. Pasé los siguientes días organizando cuidadosamente toda esta evidencia, creando una línea de tiempo detallada que mostraba exactamente cómo se había fabricado su caso contra mí. Preparé mi propia moción, una que expondría su mala conducta al tribunal y potencialmente resultaría en sanciones contra ellos. Pero antes de presentarla, decidí hacer algo que probablemente no era estrictamente necesario desde un punto de vista legal, pero que se sentía importante para mí, personalmente. Envié una carta a su abogado principal, el que me había dado esa sonrisa condescendiente en la sala del tribunal. En la carta, expliqué que había descubierto evidencia que mostraba que la demanda de su cliente había sido presentada de mala fe. Adjunté copias de los documentos clave, incluido ese correo electrónico del CFO. Les di una opción. Podían voluntariamente desestimar la demanda con perjuicio, lo que significaba que no podrían volver a presentarla más tarde, y aceptar pagar mis costos y honorarios, o presentaría mi moción ante el tribunal y expondría todo públicamente. Envié la carta un lunes por la mañana, y para el lunes por la tarde, recibí una llamada telefónica de su abogado principal. Su tono era muy diferente esta vez, no más condescendencia, no más arrogancia. Preguntó si podíamos reunirnos en persona para discutir el caso. Nos reunimos en una cafetería al día siguiente, y fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Este abogado, que había estado intentando destruirme durante meses, se sentó frente a mí y esencialmente admitió que su caso se estaba desmoronando. Trató de minimizar la importancia de los documentos que había encontrado. Sugirió que habían sido sacados de contexto, pero podía ver que sabía que estaba en serios problemas. Me hizo una oferta. Si aceptaba mantener los documentos dañinos confidenciales, desestimarían la demanda y me pagarían un acuerdo modesto para cubrir algunos de mis costos. Lo miré por un largo momento, pensando en todo por lo que había pasado, todas las noches sin dormir, todo el miedo y la ansiedad, todo el tiempo lejos de mi familia. Parte de mí quería aceptar la oferta, simplemente terminar esta pesadilla y seguir adelante con mi vida. Pero otra parte de mí, la parte que me había mantenido luchando todo este tiempo, sabía que eso no era suficiente. Le dije que quería más que solo una desestimación. Quería una declaración pública de la compañía reconociendo que sus acusaciones contra mí eran infundadas. Quería una disculpa formal. Quería que pagaran no solo mis costos de bolsillo, sino una cantidad razonable por los cientos de horas que había pasado defendiéndome. Y quería garantía de que nunca perseguirían ningún reclamo similar contra mí en el futuro. Dijo que tendría que hablar con su cliente y volver a mí. 3 días después, recibí una oferta revisada que cumplía con la mayoría de mis demandas. La compañía acordó desestimar la demanda con perjuicio, emitir una declaración limpiando mi nombre, pagarme un acuerdo que, aunque no era enorme, era sustancial para compensarme por mi tiempo y gastos, y firmar una liberación integral de todos los reclamos. La declaración que emitieron estaba cuidadosamente redactada, como estas cosas siempre lo están, pero claramente establecía que después de revisar la evidencia, habían concluido que yo no había violado ningún acuerdo ni me había involucrado en ninguna mala conducta. No era todo lo que quería. No había admisión de que habían presentado la demanda de mala fe,
No había reconocimiento real de lo que me habían hecho pasar, pero era suficiente. Cuando firmé el acuerdo de conciliación, sentí una mezcla complicada de emociones. Alivio, definitivamente, de que esta pesadilla finalmente había terminado. Satisfacción de que había ganado, de que me había enfrentado a una corporación poderosa y los había obligado a retroceder. Pero también tristeza y rabia por toda la experiencia, por la injusticia de un sistema donde podían presentar una demanda sin fundamento contra mí y ponerme en el infierno, y las consecuencias para ellos fueron mínimas. Pagaron algo de dinero, emitieron una declaración y siguieron adelante. Para mí habían sido meses de mi vida, meses de estrés y miedo y sacrificio, meses que nunca recuperaría, pero había ganado. A pesar de todo, a pesar de las probabilidades, a pesar del hecho de que me había estado representando a mí mismo contra uno de los equipos legales más caros del país, había ganado. La verdad había importado. La evidencia había importado. La justicia, imperfecta como era, se había servido. Necesito tomar un momento aquí para preguntarte algo, porque esto es importante. ¿Alguna vez has estado en una situación donde alguien más poderoso que tú intentó intimidarte para que te sometieras? ¿Alguna vez has enfrentado acusaciones que sabías que eran falsas pero no sabías cómo refutar? Si es así, quiero que sepas que no estás solo, y quiero que compartas tu historia en los comentarios a continuación. Una de las partes más difíciles de pasar por esta experiencia fue sentirme aislado, sentir que era la única persona que alguna vez había enfrentado este tipo de situación. Pero sé que eso no es cierto. Hay innumerables personas luchando sus propias batallas contra matones corporativos, contra personas que usan el sistema legal como un arma. Tu historia importa, tu experiencia importa, y tal vez, al compartirla, puedes ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar a sentirse menos solo. Cuéntamelo en los comentarios, de verdad. Quiero saber qué has vivido tú. Ahora, déjame contarte sobre lo que pasó después del acuerdo, porque esta historia no se trata solo de ganar una demanda. Se trata de lo que esa experiencia me enseñó y cómo cambió mi vida para siempre. En los días inmediatamente posteriores a firmar el acuerdo, me sentí emocionalmente entumecido. Había estado funcionando con adrenalina y determinación durante tanto tiempo que cuando de repente terminó, no sabía muy bien cómo procesarlo. Mi esposa y yo salimos a cenar para celebrar. Una celebración real esta vez en un restaurante agradable. Y recuerdo estar sentado allí frente a ella tratando de sentirme feliz pero principalmente solo sintiéndome exhausto. Ella extendió su mano a través de la mesa y tomó la mía, y dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que nunca había estado más orgullosa de mí, no porque había ganado, sino porque me había negado a rendirme incluso cuando rendirse habría sido más fácil y más racional. Dijo que mis hijos habían aprendido algo importante al verme luchar por lo correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando parecía imposible, y tenía razón. Mis hijos me habían visto pasar meses trabajando en este caso, me habían visto estresado y cansado pero nunca derrotado. Me habían escuchado hablar sobre la importancia de defenderte a ti mismo y decir la verdad. Esas lecciones, esos valores, valían más que cualquier acuerdo jamás podría valer. En las semanas que siguieron comencé a reflexionar sobre todo lo que había sucedido y traté de extraer significado de la experiencia. La primera y más obvia lección fue sobre la importancia de la documentación. Si no hubiera mantenido registros detallados, si no hubiera guardado correos electrónicos y entradas de calendario y contratos, nunca habría podido defenderme eficazmente. En nuestra era digital, donde gran parte de nuestras vidas profesionales ocurre en línea y a través de comunicaciones electrónicas, mantener buenos registros no se trata solo de estar organizado, se trata de protegerte a ti mismo. Nunca sabes cuándo podrías necesitar probar lo que dijiste, lo que hiciste o lo que acordaste. La segunda lección fue sobre el sistema legal en sí. Siempre había tenido una comprensión algo abstracta de cómo funcionaban los tribunales, pero pasar por esta experiencia me dio una apreciación mucho más profunda, tanto de las fortalezas como de las debilidades de nuestro sistema de justicia. Por un lado, había visto cómo el sistema podía ser manipulado por aquellos con recursos,
cómo los procedimientos legales podían usarse para intimidar y agotar a los oponentes. Por otro lado, también había visto cómo el sistema, cuando funciona correctamente, puede proteger a los individuos contra instituciones poderosas. El juez en mi caso había sido justo e imparcial. Había mirado la evidencia en lugar de ser influenciado por abogados caros y credenciales impresionantes. Eso me dio esperanza. La tercera lección, y tal vez la más importante, fue sobre mis propias capacidades. Nunca había imaginado que podría representarme a mí mismo en una demanda civil compleja. Nunca había pensado que podría enfrentarme a abogados experimentados y mantenerme firme. Pero lo había hecho. Me había enseñado a mí mismo lo suficiente sobre la ley para ser efectivo. Había desarrollado habilidades que no sabía que tenía. Había descubierto reservas de coraje y determinación que no sabía que existían dentro de mí. Esa realización fue empoderadora. Me hizo entender que a menudo somos mucho más capaces de lo que creemos que somos, que podemos elevarnos a desafíos que pensamos que están más allá de nosotros si estamos dispuestos a trabajar duro y negarnos a rendirnos. También aprendí algo importante sobre el miedo. Al comienzo de esta prueba, había estado aterrorizado, paralizado por la magnitud de lo que estaba enfrentando. Pero a medida que el caso progresaba, a medida que comencé a entender los problemas legales y construir mi defensa, el miedo nunca desapareció por completo, pero se transformó en algo más. Se convirtió en motivación, combustible para mi determinación. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir avanzando a pesar del miedo. Es reconocer que tienes miedo, pero hacer lo que se necesita hacer de todos modos. ¿Alguna vez has descubierto algo sobre ti mismo que te sorprendió? Tal vez encontraste fuerza que no sabías que tenías, o capacidades que nunca pensaste que poseías. Eso fue lo que esta experiencia hizo por mí. Me descompuso y me reconstruyó. Y la persona que emergió de ella era diferente de la persona que había abierto ese sobre de demanda todos esos meses atrás. Era más duro en algunos aspectos, más cínico sobre el comportamiento corporativo y el uso del poder legal, pero también era más fuerte, más confiado en mi capacidad para enfrentar desafíos, más seguro de mis valores y mi voluntad de luchar por ellos. Un resultado inesperado de toda la experiencia fue que se corrió la voz en mi industria sobre lo que había sucedido. Otras personas que habían trabajado para la misma compañía o compañías similares se pusieron en contacto conmigo, compartiendo sus propias historias de intimidación y amenazas legales. Algunos de ellos habían llegado a acuerdos en casos que creían injustos, porque no pensaban que podían permitirse luchar. Otros estaban enfrentando actualmente situaciones similares a lo que yo había pasado, y querían consejo. Me encontré convirtiéndome en un asesor informal para personas que lidiaban con intimidación legal corporativa, compartiendo lo que había aprendido sobre descubrimiento, sobre responder a emociones, sobre encontrar las debilidades en el caso de un oponente. Se sentía bien convertir mi experiencia dolorosa en algo que pudiera ayudar a otros. Comencé a documentar mi experiencia de manera más formal, escribiendo las estrategias que habían funcionado para mí, los errores que había cometido y de los que había aprendido, los recursos que habían sido más útiles. Armé una especie de guía para personas que se representan a sí mismas en litigios civiles, enfocándome particularmente en casos donde un individuo se enfrenta a una corporación o institución bien financiada. No traté de convertirlo en un negocio ni ganar dinero con ello. Solo quería ayudar a las personas que estaban en la posición en la que yo había estado, asustadas y abrumadas, y sin saber a dónde acudir. Lo que descubrí a través de estas conversaciones con otros fue que mi experiencia, aunque única en sus detalles específicos, en realidad era parte de un patrón mucho más grande. Las corporaciones e instituciones poderosas regularmente usan la amenaza de litigios para silenciar a los críticos, castigar a ex empleados y evitar la rendición de cuentas por sus acciones. Confían en el hecho de que la mayoría de los individuos no pueden permitirse defenderse adecuadamente y que resolverán reclamos injustos, o simplemente serán aplastados por el sistema legal. El desequilibrio de poder es enorme, y nuestro sistema legal, a pesar de sus principios de justicia equitativa, a menudo no aborda adecuadamente este desequilibrio. Pero también aprendí que es posible contraatacar,
que los individuos a veces pueden prevalecer contra oponentes mucho más poderosos si son estratégicos, persistentes, y están dispuestos a hacer el trabajo duro de aprender a navegar el sistema legal. No es fácil, no es justo que deba ser necesario, pero es posible. Comencé a pensar más profundamente sobre las implicaciones más amplias de mi experiencia. ¿Qué dice sobre nuestra sociedad que acceder a la justicia a menudo depende más de cuánto dinero tienes que de los méritos de tu caso? ¿Qué dice sobre la cultura corporativa que las compañías están dispuestas a destruir individuos para proteger sus resultados finales o evitar la vergüenza? Estas son preguntas incómodas, y no pretendo tener todas las respuestas. Pero creo que son preguntas que necesitamos hacer, conversaciones que necesitamos tener. La ley debería ser un escudo que protege a los débiles, no una espada que los fuertes usan para intimidar a los vulnerables. En mi caso, había tenido suerte de varias maneras. Había mantenido buena documentación, había tenido el apoyo de mi familia, había tenido el tiempo y la capacidad de enseñarme a mí mismo suficiente derecho para ser efectivo. Y críticamente, había encontrado ese único documento, ese correo electrónico de la pistola humeante, que socavó completamente su caso. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen tanta suerte? ¿Qué pasa con las personas cuyos oponentes son más cuidadosos al dejar rastros documentales? ¿Qué pasa con las personas que tienen que trabajar en múltiples empleos y no tienen tiempo para pasar cientos de horas preparando una defensa legal? El sistema les falla, y eso no es aceptable. Quiero que entiendas algo importante aquí, porque esta es una de las lecciones clave que saqué de esta experiencia. Cuando te enfrentas a una amenaza legal de un oponente poderoso, ellos cuentan con que te sientas abrumado e impotente. Quieren que mires a sus abogados caros y pienses que no tienes ninguna oportunidad. Quieren que veas la complejidad del sistema legal y creas que no puedes posiblemente navegarlo sin gastar dinero que no tienes. Pero aquí está lo que aprendí. El sistema legal, con toda su complejidad, en última instancia se basa en evidencia y lógica. Si tienes la verdad de tu lado y puedes documentarla, tienes una oportunidad de pelea. No será fácil, y no será justo, pero es posible. La clave es no dejar que te intimiden para que te rindas antes de haber siquiera intentado. Desde esta experiencia, también me he vuelto mucho más consciente de mis derechos, y mucho más dispuesto a defenderlos. Presto atención a lo que estoy firmando cuando comienzo nuevas relaciones comerciales o de empleo. Mantengo mejores registros que nunca. No defiero automáticamente a figuras de autoridad, ni asumo que los abogados y las corporaciones deben saber más que yo. He aprendido a cuestionar, a verificar, a buscar la evidencia detrás de las afirmaciones en lugar de simplemente aceptarlas al pie de la letra. Estas pueden parecer cosas pequeñas, pero representan un cambio fundamental en cómo navego el mundo. Déjame compartir algo más que sucedió que creo que es importante. Aproximadamente 6 meses después del acuerdo, recibí un mensaje a través de LinkedIn de alguien que trabajaba en la compañía que me había demandado. Esta persona había sido relativamente junior cuando yo trabajaba allí, pero desde entonces había ascendido a un puesto gerencial. Me dijeron que después del acuerdo, había habido discusiones internas en la compañía sobre su enfoque en litigios y su trato a ex-empleados. El CFO que había enviado ese correo electrónico dañino había sido discretamente obligado a renunciar, aunque oficialmente se presentó como jubilación. La compañía había implementado nuevas políticas que requerían una investigación más exhaustiva antes de presentar demandas contra individuos. Mi caso, me dijo esta persona, en realidad había llevado a algunos cambios positivos en cómo operaba la compañía. No sé si eso es completamente cierto, o si esta persona solo estaba tratando de hacerme sentir mejor sobre lo que había pasado. E incluso si es verdad, no excusa lo que me hicieron. Pero me gustaría pensar que tal vez, solo tal vez, algo bueno salió de ello. Tal vez la próxima persona que deje esa compañía e inicie su propio negocio no enfrentará las mismas acusaciones infundadas que yo enfrenté. Tal vez pensarán 2 veces antes de armar su departamento legal contra alguien que no puede permitirse contraatacar. Eso sería algo significativo, ¿sabes? Ahora, quiero abordar algo que algunos de ustedes podrían estar pensando. Podrían estar preguntándose si estoy exagerando
o haciéndome sonar mejor de lo que realmente fui en esta situación. Quiero ser honesto contigo. Cometí muchos errores durante este caso. Hubo cosas procesales que no entendí y tuve que descubrir, por ensayo y error. Hubo mejores argumentos que podría haber hecho si hubiera sabido más sobre la ley. Hubo momentos en que me puse emocional o frustrado de maneras que probablemente no fueron útiles. No soy un genio legal, y no soy un héroe. Era solo una persona común tratando de sobrevivir una situación injusta, y tuve suerte de algunas maneras clave. Pero también trabajé increíblemente duro, más duro de lo que jamás he trabajado en cualquier cosa en mi vida. Me negué a rendirme cuando rendirme habría sido el camino más fácil. Y mantuve mi integridad durante todo el proceso, nunca mintiendo ni distorsionando la verdad para hacer que mi caso se viera mejor. Eso importa. Eso es algo de lo que puedo estar orgulloso independientemente de si cometí errores legales técnicos en el camino. Mirando hacia atrás en toda la experiencia ahora, con el beneficio de la distancia y la perspectiva, puedo verla como un momento definitorio en mi vida. Antes de la demanda, había sido cómodo pero no particularmente confiado. Había tenido éxito de manera moderada pero nunca realmente me había probado a mí mismo contra adversidades serias. La demanda me obligó a descubrir quién era realmente, de qué estaba realmente hecho, y aprendí que era más fuerte de lo que había conocido. También cambió mi relación con mi familia. Mi esposa y yo siempre habíamos estado cerca, pero pasar por esto juntos, tener su apoyo durante los momentos más oscuros, creó un vínculo que es aún más profundo ahora. Mis hijos aprendieron lecciones sobre perseverancia e integridad que nunca podría haberles enseñado solo con palabras. Vieron a su padre enfrentar un desafío del mundo real y negarse a ser derrotado por él. Eso es un regalo, de una manera extraña, aunque nunca habría elegido pasar por la experiencia si hubiera tenido una opción. También desarrollé una apreciación mucho más profunda por las personas que luchan contra injusticias sistémicas como parte regular de sus vidas. Hay activistas, abogados de interés público, defensores y ciudadanos comunes que se enfrentan a instituciones poderosas todos los días, a menudo a gran costo personal. Antes de mi experiencia, entendía esto de manera abstracta, pero ahora lo entiendo de manera visceral. Entiendo el precio que cobra, el coraje que requiere, los sacrificios involucrados, y tengo un enorme respeto por cualquiera que elija ese camino. El dinero del acuerdo, por cierto, no me hizo rico. Después de contabilizar los costos en los que había incurrido durante el caso y apartar algo para impuestos, lo que quedaba era suficiente para pagar algunas deudas y crear un pequeño colchón financiero. Era significativo, pero no cambiaba la vida en un sentido material. El valor real estaba en la vindicación, en la declaración pública que limpiaba mi nombre, en el conocimiento de que me había enfrentado a ellos y había ganado. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Desde que terminó el caso, he continuado dirigiendo mi negocio de consultoría, y en realidad ha crecido sustancialmente. Parte de ese crecimiento vino de la publicidad que rodeó el acuerdo. Cuando se corrió la voz de que me había defendido exitosamente contra una corporación importante, otros negocios comenzaron a verme como alguien que tenía integridad y coraje, cualidades que querían en un consultor. Es irónico que su intento de destruir mi reputación profesional en realidad la mejoró a largo plazo. También he comenzado a hacer trabajo voluntario con organizaciones de asistencia legal, ayudando a personas que se representan a sí mismas en casos civiles. No puedo proporcionar asesoramiento legal ya que no soy abogado, pero puedo compartir mi experiencia, ayudar a las personas a entender los procedimientos judiciales, ayudar con la organización de documentos y proporcionar apoyo moral. Se siente bien convertir mi experiencia en algo que ayuda a otros. Una cosa que he notado al trabajar con otros litigantes que se representan a sí mismos es que los aspectos emocionales y psicológicos de enfrentar una demanda son a menudo más difíciles que los desafíos legales en sí. El estrés, el miedo, la sensación de estar bajo ataque, estos pueden ser abrumadores. Trato de ayudar a las personas a entender que estos sentimientos son normales y válidos, pero no pueden permitirse que te paralicen. Tienes que encontrar una manera de canalizarlos en acción productiva. Tienes que tomarlo un día a la vez, una tarea a la vez, un documento a la vez,
Eventualmente, si sigues avanzando, lo superas. También quiero abordar algo para cualquiera que esté viendo esto que pueda estar enfrentando una situación similar ahora mismo. Si estás siendo demandado o amenazado con acción legal por un ex empleador, una corporación o cualquiera con más recursos de los que tú tienes, esto es lo que quiero que sepas. Primero, no entres en pánico. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero el pánico nubla tu juicio y te impide pensar estratégicamente. Respira profundo. Date un momento para procesar la situación, y luego comienza a tomar medidas concretas para abordarla. Segundo, reúne y organiza todos los documentos relevantes inmediatamente: contratos, correos electrónicos, mensajes de texto, entradas de calendario, cualquier cosa que pueda ser relevante para la disputa. Crea una línea de tiempo detallada de eventos. Escribe todo lo que recuerdes sobre conversaciones e interacciones clave, mientras los recuerdos aún están frescos. Esta documentación es tu munición. Tercero, entiende tus plazos. Los procedimientos legales tienen límites de tiempo estrictos para responder a varias mociones y quejas. Perder un plazo puede ser catastrófico, así que asegúrate absolutamente de saber cuándo necesitas presentar respuestas y construye tiempo extra para tener en cuenta complicaciones inesperadas. Cuarto, usa recursos disponibles. Bibliotecas de derecho públicas, centros de autoayuda del tribunal, organizaciones de asistencia legal, herramientas de investigación legal en línea. Hay más recursos disponibles de lo que podrías pensar, y muchos de ellos son gratuitos o de bajo costo. No necesitas tener todas las respuestas inmediatamente, solo necesitas saber dónde buscarlas. Quinto, no te dejes intimidar por la jerga legal o los procedimientos complejos. La ley es complicada, pero no es magia. Es un sistema de reglas, y las reglas pueden aprenderse. Podrías tener que dedicar tiempo y esfuerzos significativos para entender lo que necesitas entender, pero no es imposible. Sexto, concéntrate en los hechos y la evidencia. Los argumentos emocionales y las quejas personales pueden sentirse satisfactorios, pero a los tribunales les importan los hechos comprobables y la ley aplicable. Construye tu caso en torno a la evidencia, y asegúrate de que cada afirmación que hagas pueda respaldarse con documentación. Y finalmente, cuídate. Esto es una maratón, no una carrera de velocidad. Necesitas mantener tu salud física y mental, mantener tus relaciones y mantener tu capacidad de funcionar en otras áreas de tu vida. Establece límites sobre cuánto tiempo pasas en el caso cada día. Haz tiempo para el ejercicio y el sueño. Apóyate en tu red de apoyo cuando lo necesites. Te juro que esto es crucial para tu supervivencia. Antes de terminar esta historia, quiero volver a ese documento que mencioné antes. Ese correo electrónico del CFO que se convirtió en la pistola humeante en mi caso. Encontrar ese documento no fue solo suerte, aunque la suerte ciertamente jugó un papel. Fue el resultado de ser estratégico con mis solicitudes de descubrimiento, pensar cuidadosamente sobre qué comunicaciones internas podrían existir, y estar dispuesto a pasar horas y horas revisando miles de páginas de documentos. La lección aquí es que cuando te enfrentas a un oponente poderoso, tienes que buscar sus debilidades y vulnerabilidades. Tienes que pensar en lo que podrían no querer divulgar, qué contradicciones podrían existir entre sus afirmaciones públicas y sus comunicaciones privadas. Tienes que ser minucioso y persistente al exigir documentos e información, incluso cuando intentan obstruirte. En mi caso, ese único correo electrónico validó todo lo que había estado diciendo. Probó que su demanda se trataba de encontrar un chivo expiatorio, en lugar de buscar justicia. Demostró mala fe de una manera que era imposible de explicar, y una vez que lo tuve, el equilibrio de poder cambió dramáticamente. Pasaron de estar completamente confiados en su caso a estar desesperados por llegar a un acuerdo antes de que ese correo electrónico se convirtiera en parte del registro público. Ese es el poder de la evidencia. Por eso la documentación y el descubrimiento importan tanto. La verdad realmente puede liberarte, pero solo si puedes probarla. Ahora, quiero hablarte directamente, tú que has llegado hasta aquí en mi historia. He compartido esta experiencia contigo no solo porque es dramática o interesante, aunque espero que lo haya sido,
sino porque creo que contiene lecciones importantes sobre justicia, sobre defenderte a ti mismo, sobre negarte a ser intimidado por el poder. Vivimos en un mundo donde las instituciones poderosas a menudo actúan con impunidad, donde los ricos pueden usar el sistema legal como un arma, donde se espera que la gente común simplemente acepte la injusticia, porque contraatacar parece imposible. Pero no es imposible. Es difícil. Es aterrador. Es injusto que deba ser necesario, pero no es imposible. Y cada vez que alguien como yo se levanta y contraataca, hace que sea un poco más fácil para la siguiente persona. Envía un mensaje de que no solo nos daremos por vencidos y aceptaremos ser aplastados. Demuestra que la verdad y la evidencia todavía importan, que el sistema legal, con todos sus defectos, a veces puede funcionar de la manera en que se supone que debe funcionar. Quiero entender algo sobre ti ahora, porque tu compromiso con este contenido me importa. ¿Alguna vez te has sentido impotente frente a la autoridad institucional? ¿Alguna vez has querido contraatacar pero no sabías cómo? ¿Alguna vez te han dicho que no tenías oportunidad y les demostraste que estaban equivocados? ¿O tal vez estás enfrentando una situación ahora mismo donde no estás seguro de qué hacer, donde estás sopesando si luchar o rendirte? Sea cual sea tu situación, quiero saber de ti. Deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos, tus experiencias, tus preguntas. Creemos una comunidad de personas que se niegan a aceptar la injusticia, que se apoyan mutuamente para defender lo que es correcto. Tu comentario no es solo un comentario, es una declaración de que estás comprometido con estos temas, que te importan. Y si esta historia ha resonado contigo, si ha tocado algo en tu corazón, o te ha hecho pensar sobre estos temas de una nueva manera, hazme un favor. Dale like a este video. Sé que parece algo pequeño, pero en realidad importa. El algoritmo de YouTube promueve contenido que obtiene engagement, y cuantas más personas le den like a este video, más personas lo verán. Eso significa que más personas escucharán este mensaje sobre enfrentarse al bullying corporativo. Más personas entenderán que tienen opciones incluso en situaciones que parecen desesperadas. Más personas se sentirán inspiradas a luchar por sus derechos en lugar de aceptar la injusticia. Y mientras lo haces, por favor suscríbete a Yo lo viví. Este canal está dedicado a compartir historias reales sobre personas reales que enfrentan desafíos reales. Historias que no están sanitizadas ni endulzadas. Historias que muestran tanto las luchas como las victorias. Al suscribirte, te conviertes en parte de una comunidad que valora la verdad y la autenticidad, que cree en el poder de compartir nuestras experiencias para ayudar e inspirar a otros. Asegúrate de hacer clic en la campanita de notificaciones también, para que sepas cuando se publique nuevo contenido. Tenemos muchas más historias que compartir, historias que te harán pensar, te harán sentir, tal vez incluso te inspiren a tomar acción en tu propia vida. Finalmente, quiero dejarte con este pensamiento. La historia que he compartido contigo hoy no se trata realmente de mí, y no se trata realmente de una demanda. Se trata de la pregunta fundamental de si las personas comunes pueden enfrentarse a instituciones poderosas y ganar. Se trata de si la justicia es accesible solo para aquellos que pueden permitírsela o si es un derecho que pertenece a todos. Se trata de si nosotros, como individuos, tenemos el coraje de luchar por lo que es correcto incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Mi respuesta, basada en mi experiencia, es sí. Sí, podemos levantarnos. Sí, podemos contraatacar. Sí, podemos ganar. No siempre será fácil y no siempre será justo, pero es posible. El sistema está defectuoso, pero no está completamente roto. Hay jueces que se preocupan por la justicia, reglas que protegen a los vulnerables, procedimientos que pueden nivelar el campo de juego si sabes cómo usarlos. Pero requiere coraje, requiere persistencia, requiere la voluntad de defenderte a ti mismo incluso cuando todos te dicen que no tienes oportunidad. Cuando recibí esa demanda, cuando vi esos $3 millones en daños que estaban reclamando, podría haberme rendido en ese momento. Podría haber aceptado su caracterización de mí como ladrón y mentiroso. Podría haber negociado algún tipo de acuerdo donde admitiera una mala conducta que no había cometido. Habría sido más fácil, de muchas maneras.
Habría sido menos estresante, menos consumidor de tiempo, menos arriesgado, pero no pude hacerlo. No pude dejar que destruyeran mi reputación. No pude dejar que mis hijos crecieran creyendo que su padre era deshonesto. No pude vivir conmigo mismo sabiendo que me había rendido ante la injusticia. Así que contraataqué, y contra todas las probabilidades, gané. No porque sea especial o únicamente talentoso, sino porque me negué a rendirme, porque hice el trabajo, porque tenía la verdad de mi lado, y pude probarla. Ese es el poder que cada uno de nosotros tiene, el poder de defendernos, de exigir rendición de cuentas, de insistir en ser tratados justamente. No siempre ganamos. La vida no es una película donde el bien siempre triunfa sobre el mal, pero tenemos una oportunidad y a veces esa oportunidad es suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por preocuparte lo suficiente como para ver hasta el final. Y recuerda, tu historia también importa. Cualquiera que sea lo que estés enfrentando, cualesquiera que sean los desafíos con los que estés lidiando, no estás solo. Hay personas por ahí que entienden, que han enfrentado luchas similares, que quieren apoyarte. Comunícate, comparte tu historia, pide ayuda cuando la necesites. Y nunca olvides que eres más fuerte de lo que crees que eres. Ahora adelante, deja ese comentario, dale like a este video, suscríbete a Yo lo viví, y construyamos una comunidad de personas que se niegan a aceptar la injusticia, que defienden lo que es correcto, que se apoyan mutuamente en la lucha por la verdad y la equidad. Juntos, somos más fuertes que cualquier corporación, cualquier equipo legal, cualquier institución que intente aplastarnos. Juntos, podemos hacer la diferencia. Y recuerda siempre, imagínate, que tu voz importa, que tu experiencia cuenta, y que mereces justicia tanto como cualquier otra persona en este mundo. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho, y sigue luchando por lo que crees.